Saludos, esta es la segunda parte de la lección número 24 de nuestro curso de razonamiento lógico matemático 1. Estábamos viendo unos ejemplos en donde yo le presentaba un número natural y usted tenía que decidir si ese número natural era divisible entre alguno de los primos 2, 3 o 5, ¿verdad? Porque conocíamos lo que se conoce como las reglas de divisibilidad de esos tres números primos, ¿verdad? Que las tenemos aquí todavía, ¿ok? Bien, y estábamos viendo este segundo ejemplo en donde nos daban el número 39 y habíamos decidido que no era divisible entre 2, porque fíjense que el último dígito del numeral que los representa no es ninguno de estos, ni el 0, ni el 2, ni el 4, ni el 6, ni el 8. Y aquí dice la regla de divisibilidad del 2, que para que un número sea divisible entre 2, el último dígito en el numeral que los representa tiene que ser uno de esos 5 dígitos que están ahí. Y el 9 no es ninguno de esos, así que por eso es que no es divisible entre 2. Habíamos decidido también que era divisible entre 3. Y la razón para que sea divisible entre 3, según la regla de divisibilidad del primo 3, es que la suma de los dígitos del numeral que nos representa, en este caso 3 más 9, el total sea divisible entre 3, ¿verdad? Y fíjense que el 2 efectivamente es divisible entre 3 porque es 3 por 4. De hecho, fíjense que el número 39 se puede escribir como 3 por 13. Ahí verificamos que efectivamente es divisible entre 3 porque 39, si yo lo divido entre 3, me va a dar el número natural 13, y por eso es que es divisible, ¿ves? Finalmente, esto no lo habíamos dicho, pero vamos a decidir ahora que no es divisible entre 5. ¿Por qué? Porque para que sea divisible entre 5, según las reglas de divisibilidad del 5, el último dígito en el numeral que lo representa tiene que ser o 0 o 5, y fíjense que es 9. Por esa razón es que no es divisible entre 5, ¿ok? Vamos a ver este otro, el número 3, que dice 111. Primeramente, fíjense que no es divisible entre 2 porque el último dígito del numeral que lo representa es 1. Y para que sea divisible entre 2, según las reglas de divisibilidad del primo 2, el último dígito debe haber sido 0, 2, 4, 6 u 8. El 1 no es ninguno de esos, ¿verdad? Por eso es que no es divisible entre 2. Ahora, vea que es divisible entre 3. Porque ¿qué dice la regla de divisibilidad del 3? Que si usted suma los dígitos del numeral que representa nuestro número y da un total que sea divisible entre 3, el número va a ser divisible entre 3. Y fíjense que si yo sumo esos dígitos del numeral que representa el número 111, 1 más 1 más 1 da 3, y 3 es divisible entre 3. 3 es 3 por 1, ¿verdad? Es divisible entre 3. Ya que si yo sumo 1 más 1 y más 1, los tres dígitos del numeral que los representa me da 3, y 3 es divisible entre 3. De hecho, fíjese que el 111 lo puede escribir como 3 multiplicado por 37, ¿verdad? Si usted multiplica 3 por 37 le da 111. ¿Ves que es divisible? Porque si yo divido 111 entre 3 me sale otro número natural. ¿Ves? Bien. Finalmente, fíjense que no es divisible entre 5, porque para ser divisible entre 5, que dice la regla de divisibilidad del primo 5, que el último dígito en el numeral que lo representa tiene que ser o 0 o 5, ¿verdad que sí? Y fíjense que el último dígito es 1, no es ni 0 ni 5, ¿sí? Así que tampoco es divisible, al igual que en el caso del primo 2, no es divisible entre 5. ¿Okay? Bien, vamos a ver este cuarto ejemplo, ¿okay? Que es el número 78. ¿Okay? Bien. Fíjense que el número 78 es divisible entre 2. ¿Por qué? Porque el último dígito del numeral que lo representa es 8, y 8 es uno de los dígitos en que tiene que terminar el numeral que representa a un número para que el número sea divisible entre 2. ¿Lo ven? Eso es lo que dice la regla de divisibilidad del 2. Así es que es divisible entre 2. Puesto que el último dígito en el numeral que lo representa es ¿cuál? El 8. De hecho, vea que el 78 se puede escribir como 2 veces 39, ¿ves? O sea que si yo divido el 78, perdón, entre 2 me da 39, un número natural. Por eso es que es divisible entre el 2, ¿ves?
Bien, fíjese que es divisible entre 3 también, mire, porque si usted suma los dígitos, que son 7 y 8, del numeral que lo forma, da 15, y 15 es divisible entre 3. De hecho, 15 es 3 por 5, ¿verdad que sí? Así que es divisible entre 3 también. Ya que si yo sumo los dígitos, 7 más 8 me da 15, y 15 es divisible entre 3. Y ese es el criterio que tenemos para que un número sea divisible entre 3. Si la suma de los dígitos del numeral que lo representa es divisible entre 3, ¿verdad? De hecho, note que 78 es 3 multiplicado por 26. O sea que si yo dividiera 78 entre 3, me va a dar este número natural 26. Por eso es que es divisible entre este 3, porque me da otro número natural al yo dividir entre él, ¿verdad? Entre el que es divisible. Bien, fíjese también que el 78 no es divisible entre 5, entre el tercer primo que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque para que un número sea divisible entre 5, el último dígito en el numeral que lo represente tiene que ser o 0 o 5, y fíjese que no es ni 0 ni 5, es 8. Así es que no es divisible entre 5. Bien, vamos a ver este quinto ejemplo. Y el quinto ejemplo es el número 100. ¿Okay? 100. Bueno, lo primero que notamos es que el 100 es divisible entre 2. ¿Por qué? Porque el último dígito del numeral que lo representa es el 0, ¿verdad? Y 0 es uno de los dígitos en que tiene que terminar el numeral que representa un número para que ese número sea divisible entre 2, ¿ok? Así es que es divisible entre 2 porque el último dígito del numeral que lo representa es 0. Uno de los dígitos en que tiene que terminar un numeral para que el número que representa ese numeral sea divisible entre 2, ¿verdad que sí? De hecho, observe que 100 es 2 multiplicado por 50. O sea que si yo divido el 100 entre 2 me da este número natural. Y por eso es que es divisible entre 2. Porque al dividir entre ese número natural me sale otro número natural como resultado. ¿Verdad que sí? No es divisible entre 3. Porque fíjese, para ser divisible entre 3, la suma de los dígitos del numeral que forma el número tendría que ser divisible entre 3. Y si yo sumo 1 más 0 más 1 da más 0 más 0 da 1. Y 1 no es divisible entre 3. No es divisible entre 3. Y finalmente fíjense que sí es divisible entre 5, porque la regla de divisibilidad del primo 5 dice que si termina el numeral que lo representa en 0 o en 5 y termina en 0, es divisible entre 5, ¿verdad que sí? Así que vamos a ir allá, es divisible entre 5. El último dígito del numeral que representa es 0, y ese es uno de los dos dígitos en que tiene que terminar un numeral que representa un número para que el número sea divisible entre 5, ¿verdad? De hecho, observe que el 100 es 5 multiplicado por 20, ¿ves? O sea que si yo divido el 100 entre el 5 me da el natural 20, ¿ok? Fíjese en este sexto ejemplo, que es el número 218. Bueno,
lo primero que notamos es que ese número es divisible entre 2, porque el último dígito del numeral que lo representa es 8, ¿verdad? Vamos a aclarar este 8. Ajá. Y 8, fíjense que es uno de los dígitos en que tiene que terminar el numeral que representa a un número para que el número sea divisible entre 2. Así que es divisible entre 2. Ya que el último dígito del numeral que lo representa es 8. ¿No? De hecho, fíjese que el 218 sería 2 multiplicado por 109. O sea que si yo divido 218 en 13 natural 2, me sale otro número natural. Eso es lo que quiere decir que es múltiplo de... este es múltiplo del 2 y que el 2 que el 218, perdón, es divisible entre el 2 que era el que teníamos, ¿verdad? ¿Será divisible entre 3? Bueno, pues según la regla de divisibilidad entre el primo 3, para que un número sea divisible entre 3, la suma de los dígitos del numeral que lo representa tiene que ser divisible entre 3, pero mire, 2 más 1 es 3 y 3 más 8 es 11 y 11 no es divisible entre 3, así que eso no sería divisible entre 3, ¿ok? Tampoco es divisible entre 5, porque fíjense que para ser divisible entre 5, según la regla de divisibilidad del primo 5, el último dígito del numeral que lo representa tiene que ser o 0 o 5, y fíjense que es 8, así que no es divisible entre 5, ¿ok? Bien, vamos a ver este séptimo ejemplo, que nos dan el número 3525. Lo primero que podemos notar ahí es que no es divisible entre 2. ¿Por qué? Porque el último dígito del numeral que representa al 3525 no es ni 0, ni 2, ni 4, ni 6, ni 8. ¿Okay? Así que no es divisible entre 2. Vamos a decir divisible entre 3. El criterio para que sea divisible entre 3 es que la suma de los dígitos del numeral que representa a el número sea divisible entre 3. Y vamos a ver cuánto es la suma de estos números, ¿verdad? De estos dígitos, más bien. 3 más 5 es 8, 8 más 2 es 10, 10 más 5, 15. Y 15 es divisible entre 3. De hecho, es 3 por 5, ¿verdad? Así es que es divisible entre ese primo 3, ya que la suma de... Vamos a ponerla acá. La suma tres más 5 más 2 más 5 es 15. Y 15 es divisible entre 3. De hecho, repetimos, 15 es 3 por 5, ¿ves? Y ese es el criterio para que un número sea divisible entre el primo 3, que la suma de los dígitos del numeral que lo representan sea divisible entre 3. De hecho, fíjense que el 3525 es 3 multiplicado por, y le voy a decir por cuánto, es 3 multiplicado por 1175. 1175, ¿ok? Si usted multiplica 3 por esto, le da 3525. O sea que si yo divido 3525 entre 3, me da otro número natural. Y por eso es que es divisible entre 3, porque el resultado, el cociente, es otro número natural. Vamos a ver si es divisible entre 5. Sí, mire, es divisible entre 5, porque el último dígito del numeral que lo representa es 5. Y para que sea divisible entre el primo 5, ese es el criterio, que el último dígito en el numeral que representa nuestro número sea 0 o 5, como en ese caso. Así que también es divisible entre 5. Ya que el último
dígito del numeral que lo representa es 5, ¿ok? Muy bien. De hecho, note que 3525, que es el número que nos están dando, ¿verdad? Ajá, es 5 multiplicado por, y le voy a decir por cuánto, por 705. ¿Okay? O sea que si yo divido 3525 entre 5 me da el cociente 705, que es otro número natural. ¿Ve? Y vamos a ver este octavo y último ejemplo, ¿ok? Y ese octavo y último ejemplo es 8640. ¿Okay? 8640. Bueno, primeramente notamos que es divisible entre 2, porque el criterio de divisibilidad entre el número primo 2 es que el último dígito del numeral que lo representa sea o 0, o 2, o 4, o 6, u 8, y termina en 0, ¿verdad? Así que es divisible entre 2. Ya que el último dígito del numeral que lo representa es 0, y ese es uno de los dígitos en que tiene que terminar el numeral que representa un número para que sea divisible entre el primo 2, ¿ok? Bien, de hecho, vea que 8640 es igual a 2 multiplicado por 4320, ¿ok? O sea que si yo divido 8640 entre 2 me da este otro número natural. Por eso es que es divisible entre 2, ¿ves? ¿Será divisible entre 3? Bueno, el criterio de divisibilidad entre el primo 3 es que la suma de los dígitos del numeral que lo represente totalicen un número que sea divisible entre 3. Vamos a ver. Si yo sumo 8 más 6 es 14, y 14 más 4 es 18, y 18 es divisible entre 3, de hecho es 3 por 6, ¿verdad? Así que también es divisible entre 3, ¿verdad? Puesto que si yo sumo 8 más 6 más 4 y más 0, eso me da 18, ¿verdad? La suma de los dígitos del numeral que lo representa, y 18 es divisible entre 3, ¿verdad? Seguimos acá. Es divisible entre 3. De hecho, observamos que el 8640, ¿verdad?, es 3 multiplicado por, y vamos a ver por cuánto es que hay que multiplicar el 3 para que me dé 8640, por 2880. Por 2880, ¿ok? Bien, finalmente, fíjense que ese número, 8640, también es divisible entre 5, porque para que sea divisible entre el primo 5, el criterio es que el último dígito en el numeral que represente a nuestro número es o 0 o 5, y en este caso fíjense que es 0, así que también es divisible entre 5. Fíjense que ese número es divisible tanto entre el primo 2 como entre el primo 3 y como entre el primo 5. Es divisible entre 5 porque el último dígito del numeral que lo representa, seguimos aquí, lo representa
es 0, ¿verdad? Y 0 es uno de los dígitos en que tiene que terminar el numeral que representa un número para que el número sea divisible entre 5, ¿verdad? De hecho, note que el 8640, que es el número que nos daban, es 5 multiplicado por el siguiente natural, 1728, ¿ok? 1728, ¿ok? O sea que cuando yo divida 8640 entre el natural 5, que es el número primo 5, ¿verdad? Nos da este otro número natural, y por eso es que es divisible entre 5, porque al dividir el número entre 5 da otro número natural, ¿verdad? Esa es la razón para llamarlo divisible entre. Muy bien, pues ahí tenemos esos 8 ejemplos. Fíjense que en todos hemos chequeado si es divisible entre el primo 2, entre el primo 5 o entre el primo 3 o entre el primo 5, ¿verdad que sí? Fíjese que no hemos chequeado si es divisible entre 7 o si es divisible entre 11 o si es divisible entre 13, entre 17, entre 19, etcétera, que son los otros primos que siguen. Para eso, para ustedes verificar si son divisibles entre esos otros primos, usted tendría que efectuar la división del número entre cada uno de esos primos, a ver si le sale un número natural. Si es un número natural, es divisible entre ese otro número primo. Y si no le sale un número natural, pues no es divisible entre ese número primo, ¿verdad? Y tendríamos que hacer la división, porque si fuéramos a buscar o aplicar las reglas de divisibilidad del 7, del 11, del 13, del 17 y del 19, son muy complicadas, no vale la pena usarla, pero es una curiosidad de que hay una regla de divisibilidad para esos primos también, ¿ok? Bueno, vamos a ver ahora lo que se conoce como el teorema fundamental de la aritmética. Teorema fundamental de la aritmética. Y fíjense, a pesar de que es un teorema fundamental de la aritmética, que es la matemática que usted empieza a estudiar en su escuela elemental, no tenemos las herramientas para demostrarlo. Usted podrá ver ese teorema demostrado en un curso más adelantado en matemáticas si lo toma, ¿ok? Pero les advierto que sí se ha demostrado, así que lo podemos aceptar como cierto, porque sabemos que lo demostraron, y podemos ver ejemplos de aplicación de eso, como vamos a ver ahora, ¿ok? Y dice así el teorema fundamental de la aritmética. Todo número natural mayor de 1 se puede expresar como la multiplicación de potencias de números primos en forma única, excepto tal vez en el orden en que aparezcan. Seguimos acá para no borrar las reglas de divisibilidad, ¿verdad? Que las vamos a seguir aplicando. Excepto, como dijimos, tal vez en el orden en que aparezcan dichos factores, ¿verdad? Que recuerden que son esas potencias de números primos, ¿ok? Bien, como les he indicado, no tenemos las herramientas para demostrar ese teorema. Hay que demostrarlo porque es un teorema. Y se demuestra en un curso más avanzado de matemáticas que ojalá usted se interese lo tome más tarde, ¿verdad? Bien, bueno, pues vamos a ver ejemplos de aplicación, eso sí, ¿verdad? Ejemplo más bien, ¿verdad?
Y en estos ejemplos nos dicen factorice primamente los siguientes números naturales. ¿Okay? Y eso de factorizar primamente es eso, que usted escriba o presente el número natural que yo le dé como una multiplicación de potencias de números primos. ¿Ok? Y el primero que nos dan es el 16. ¿Ok? 16. Bueno, pues ¿cómo procedemos? Mire, le dan a usted el número natural que sea y usted empieza investigando a ver si ese número natural que le dan es divisible entre el primer primo, que es el 2. ¿Okay? Miren, a ver, ese 16 ¿es divisible entre 2? Sí, porque fíjense que el último dígito en el numeral que lo representa es 6. Uno de los 5 dígitos en que puede terminar el numeral que representa a un número para que el número sea divisible entre 2, ¿verdad que sí? Así que es divisible entre 2. Pues entonces usted efectúa la división de ese 16 entre 2, pero lo va a hacer de esta manera. Escribe el 16, pone un paréntesis de abrir y pone acá el 2, que es el número entre el cual yo voy a dividir en el 16. Y decimos 16 entre 2 da a 8, ¿verdad? Y ahora volvemos a preguntarnos si este nuevo cociente, al yo dividir el 16 entre 2, este cociente, al yo dividir el 16 entre 2, vuelve a ser divisible entre el número primo 2. Y sí lo es, porque fíjense que el último dígito en el numeral que lo representa, de hecho es el único, es uno de los que está en la lista de los dígitos en que tiene que terminar el numeral que represente a un número para que sea divisible entre 2, ¿verdad que sí? Así que como es divisible entre 2, volvemos a efectuar la división entre 2 de esa manera, ¿verdad? Y 8 entre 2 da a 4. Nos volvemos a preguntar ahora si ese nuevo cociente que obtuvimos vuelve a ser divisible entre 2, y sí, porque fíjense que está en la lista de aquellos dígitos en los que tiene que terminar el numeral que representa al número que sea divisible entre 2. Así que lo podemos dividir otra vez entre 2, y de hecho 4 entre 2 es 2. Y claro, 2 está en la lista también, es un número primo, pues lo único que podemos hacer es dividirlo entre el mismo y nos da a 1, ¿verdad? Cuando en ese proceso usted llegue a 1, ahí terminó. Y entonces usted dice, bueno, pues el 16, mire, yo lo puedo escribir como la multiplicación de estos primos, 2 por 2 por 2 y por 2. 2 por 2 por 2 y por 2. Pero entonces fíjese que eso yo lo puedo abreviar aplicando la definición más bien de la operación de exponenciación como 2 elevado a la 4. Pues ahí está, el 16 se lo puede escribir como 2 elevado a la 4, una potencia de un número primo, ¿verdad? Que claro, no se multiplica por nada más excepto por 1, ¿verdad? Pero ahí está la factorización prima del 16. Fíjense en este segundo ejemplo que nos dan, y es el número 24, ¿okay? El 24. Y procedemos igual que aquí, ¿verdad? Vamos a poner aquí un espacio para hacer este 24. Tomamos el 24 y nos preguntamos, ¿es el 24 divisible entre el primer primo que tenemos, que es el 2? Sí, porque termina en 4 y ese es uno de los dígitos en los que tiene que terminar el numeral que representa un número para que sea divisible entre el número primo 2. Pues lo dividimos entre 2, ¿verdad? ¿Y nos da cuánto? 12. Ese 12 que obtuvimos, volvemos a preguntarnos si es divisible otra vez entre el primo más pequeño, que es el 2. Y sí, es divisible entre 2 porque el último dígito del numeral que lo representa es 2. Uno de los que dice la regla de divisibilidad, que es en el que tiene que terminar un numeral para que el número que representa ese numeral sea divisible entre 2. Pues lo dividimos entre 2 y 2 entre 2 da a 6. Fíjense que el 6 vuelve a ser divisible entre 2 porque es uno de esos dígitos, ¿verdad que sí? Lo dividimos entre 2 y da 3. Ya el 3 no es divisible entre 2 porque fíjense que no termina en uno de esos dígitos, ¿verdad? Termina en 3. Pero es divisible entre 3 porque la suma del único dígito que lo contiene, que lo representa, ¿verdad? Del numeral que lo representa es 3, y 3 es divisible entre 3. Pues lo dividimos entre 3 y 3 entre 3 es 1, y ahí terminamos una vez llegamos a ese 1, ¿verdad? Pues entonces usted dice, bueno, pues el 24, ¿verdad? Yo lo puedo escribir así, 2, como hicimos aquí, por 2, pero eso se puede abreviar como 2 a la 3, por el otro factor que tenemos aquí, que es 3. Y mírenlo ahí, el 24, ese número natural, lo escribí como una multiplicación de potencias de números primos. Esta tercera potencia del número primo 2 y esta primera potencia del primo 3, ¿ok? Ahí lo tenemos, tal como dice el teorema fundamental de la aritmética, ¿verdad? Fíjense en este tercer ejemplo, que es el número 36, ¿ok? Vamos a borrarlo aquí.
Nos preguntamos, ¿el 36 es divisible entre 2? Sí, porque el último dígito del numeral que lo representa es 6, uno de los dígitos en que tiene que terminar el numeral que represente a un número para que sea divisible entre el primo 2, ¿ok? Así es que cogemos el 36 y lo dividimos entre 2. Si usted divide 36 entre 2, da 18. Vuelve y pregunta, el 18, eso es nuevo, ese cociente que obtuve, ¿es divisible otra vez entre 2? Sí, porque termina en 8, el último dígito del numeral que lo representa es 8, y 8 es uno de los dígitos en que tiene que terminar el numeral que representa un número para que el número sea divisible entre 2. Pues lo volvemos a dividir entre 2. Y nos da 9, ¿verdad que sí? ¿El 9 es divisible entre 2? No, porque fíjense que ese 9 no es uno de los dígitos en que tiene que terminar el numeral que representa a nuestro número para que sea divisible entre 2. Sin embargo, fíjense que el 9 entonces es divisible entre 3, ¿verdad? Es divisible entre 3. Lo dividimos entre 3 y de hecho da 3. 9 entre 3 da 3 y 3, claro, es divisible entre 3 porque el 3 es múltiplo de 3 y nos da 1. Y ahí terminamos. Recuerden que siempre que lleguemos en ese proceso de estar dividiendo entre varios números primos a la derecha, cuando lleguemos al 1, ahí terminamos. Así que usted dice, bueno, pues mire, el 36 es la multiplicación de 2 por 2, que se puede escribir como 2 al cuadrado, por 3 por 3, que se puede escribir 3 al cuadrado. Fíjense que entonces hemos escrito el 36 como una multiplicación de potencias de números primos, la segunda potencia del primo 2 y la segunda potencia del primo 3. Muy bien, fíjense en este cuarto ejemplo que nos dan, que es el número 48. 48. Vamos a trabajarlo por aquí, ¿verdad? Nos preguntamos, ¿el 48 es divisible entre 2? Sí, porque el dígito en que termina el numeral que representa el 48 es 8, uno de los 5 dígitos en que debe determinar el numeral que representa un número para que ese número sea divisible entre 2. Pues lo dividimos. 48 entre 2 nos da a 24. El 24 vuelve a ser divisible entre 2 porque termina en 4 y ese es uno de los dígitos en que debe terminar el numeral que representa un número para que el número sea divisible entre 2. Lo dividimos otra vez entre 2 y da 12. Y 12, mire, es divisible entre 2 porque termina en 2. Y nos da 6. Y 6, mire, es divisible entre 2 porque termina en 6. Y al dividir entre 2 da 3. El 3 ya no es ninguno de esos números que está ahí, ninguno de esos dígitos. Por lo tanto, vamos a ver si es divisible entre 3. Y si la suma de los dígitos del numeral que nos representa, que es el 3 nada más, es divisible entre 3, porque 3 es 3 por 1, ¿verdad? Así que es divisible entre 3 y de hecho 3 entre 3 por la división de iguales es 1, ¿verdad? Así que una vez lleguemos al 1 terminamos. Así que fíjense que el 48 se puede escribir como 2 por 2 por 2 y por 2, que quiere decir 2 elevado a la 4, ¿verdad? 2 multiplicado por el mismo 4 veces por un 3. Y ahí tendríamos la factorización prima del 48 como una multiplicación de potencias de números primos. En la cuarta potencia del primo 2 y la primera potencia del primo 3, ¿ok? Vamos a ver este otro ejemplo, el quinto y último, que dice el 75. Vamos a hacerlo acá, ¿ok? El número 75, número 5, ¿verdad? El ejemplo 5, ajá. Ahí termina el teorema que estamos usando, ¿verdad? El teorema fundamental de la aritmética. El ejemplo número 5 es el 75. Nos preguntamos siempre, ¿es divisible entre 2? Fíjese que siempre usted empieza preguntando si es divisible entre 2. Y después que haya dividido todas las veces que pueda dividir entre 2, entonces chequea si es divisible entre el siguiente primo, que es el 3. Y haría eso mismo. Sigue dividiendo todas las veces que pueda dividir entre 3. Y una vez no pueda seguir dividiendo entre 3, chequea a ver si es divisible entonces entre el siguiente primo, que es el 5. Y entonces seguiría dividiendo entre 5 todas las veces que pueda, y una vez termine, entonces chequea si es divisible entre 7, claro. Ya para que usted vaya a investigar si es divisible entre 7, no tiene una regla de divisibilidad, porque la que hay es muy complicada, ¿verdad? Así que divide entre 7 a ver si le da un número natural. Si le dio un número natural, pues es divisible, y sigue el proceso, ¿verdad? Bien, pues vamos a empezar viendo si es divisible entre 2. No es divisible entre 2, porque fíjense que el último dígito del numeral que representa el 75 no es ninguno de esos 5 dígitos que es en los cuales debe terminar el numeral que representa un número para que el número sea divisible entre 2. Así que no es divisible entre 2. ¿Será divisible entre 3, que es el siguiente primo que tenemos? Sí, porque la suma de 7 y 5 es 12, y 12 es divisible entre 3, ¿verdad? Y es el criterio para saber si el número es divisible entre 3, si la suma de los dígitos del numeral que lo representa es divisible entre 3. Así que empezamos en este caso dividiendo entre 3, que es el primer primo entre el cual es divisible. Y de hecho, al dividir 75 entre 3 da a 25, ¿verdad que sí? Volvemos a preguntarnos ahora si ese cociente que obtuvimos es divisible entre 3. ¿Cómo lo investigamos? Sumando los dígitos. 2 más 5 es 7, y 7 no es divisible entre 3. Así que no
es más divisible entre 3. Vamos a chequear si es divisible entre el siguiente primo, que es el 5, y sí, porque para ser divisible entre 5 tiene que el último dígito del numeral que representa nuestro número terminar en 0 o en 5, y termina en 5, así que dividimos entre 5, y de hecho 25 entre 5 da 5, así que claramente termina en 5 el nuevo número, vuelve a ser divisible entre 5, y al dividir 5 entre 5, al ser la división de iguales, da 1, y al llegar a ese 1 terminamos el proceso. O sea que fíjense que el 75 es la multiplicación de este 3 por 5 por 5, pues se puede escribir 5 al cuadrado. Y ahí tenemos también el 75 escrito como una multiplicación de potencias de números primos. La primera potencia del primo 3 y la segunda potencia del primo 5. ¿Ok? Pues ahí tenemos esos 5 ejemplos, y así es que usted factoriza primamente cualquier número natural que yo le dé. Vamos a ver una aplicación muy importante de la factorización prima de números naturales. ¿Ok? Y fíjense en estos ejemplos, ¿ok? Dice así: reduzca o simplifique a términos menores las siguientes fracciones comunes. ¿Okay? Reducir una fracción a términos comunes o simplificarla. ¿Okay? Mire este primer ejemplo. ¿Qué nos dan? Nos da esta fracción que dice 6 sobre 12. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? Que yo quiero reducir esa fracción a términos menores o simplificarla. Pues eso quiere decir que en vez de tener 6 y 12, yo quiero tener números más pequeños que el 6 y que el 12 como resultado. O sea, una fracción que sea igual a ella, que sea con números más pequeños. ¿Okay? ¿Cómo usted lo hace? Mire, usted va a factorizar primamente cada uno de los números que están en la fracción, ¿verdad? El numerador y el denominador. Factorizamos primamente el numerador y el denominador de la fracción dada, ¿verdad? Bien. ¿Cómo factorizamos el numerador? ¿Okay? Que en este caso es 6. ¿Cómo factorizamos primeramente? Pues tal como lo hicimos con estos 5 ejemplos que teníamos aquí, ¿verdad? Tomamos el 6, vamos a borrar aquí, y empezamos preguntándonos si es divisible entre el primer primo, que es el 2. Y sí, porque fíjense que el 6 es uno de esos 5 dígitos. Mírenlo aquí. Así que es divisible entre 2, ¿verdad que sí? Y al dividir ese 6, perdón, al factorizar ese 6 entre 2, ¿sí? Al dividir entre 2, nos da un 3. Ya ese 3 no es divisible entre 2, ¿verdad? Porque ese último dígito no es ninguno de esos 5 dígitos que se requiere que tenga el numeral que representa cierto número para que el número sea divisible entre 2, ¿verdad? Pero es divisible entre 3 porque la suma de él, que es 3, peladito, es múltiplo de 3, ¿verdad? Es divisible entre 3. Dividimos entre 3 y nos da 1. Así que fíjense que el 6 es 2 por 3, ¿verdad? 6 es 2 por 3. Tomamos entonces el 12. Y es divisible entre 2 porque termina en 2. Nos da a 6. Y es divisible entre 2 porque es el 6, uno de esos dígitos. Y nos da 3. Ya ese 3 no es divisible entre 2, pero es divisible entre 3 porque la suma de sus dígitos, que es 3, es divisible entre 3. Y 3 entre 3 da 1 debido a la equivalencia de, a la división de iguales. 3 entre 3, que es un número entre el mismo, da 1, ¿verdad? Así que el 12 es 2 al cuadrado, o 2 por 2, ¿verdad? Yo recojo aquí 2 al cuadrado por 3. Así que entonces ahora escribimos la fracción que nos daban del siguiente modo. El 6 hemos encontrado que es 2 por 3. Y el 12 hemos encontrado que es 2 al cuadrado por 3. Pero aquí yo no voy a escribir 2 al cuadrado por 3, sino en vez de 2 al cuadrado, 2 por 2, que es lo que significa 2 al cuadrado por 3. 2 por 2 y por 3. Ahora recordamos el principio fundamental de fracciones, el PFF, ¿verdad que sí?
que dice, ya mismo terminamos este ejemplo, ¿ok? Si yo tengo una fracción, ¿verdad? Así, perdón, aquí vamos a cambiar el orden, KA y KB, pues yo puedo obtener una fracción igual a ella multiplicando el numerador y el denominador por la misma cantidad, ¿verdad? Una cantidad llamada K, que no sea cero, ¿verdad? Y entonces fíjense que de aquí para allá yo puedo pensar que yo puedo obtener esta fracción A sobre B si yo quito este factor que está arriba y abajo, en común arriba y abajo, ¿verdad que sí? Y me queda entonces A sobre B, ¿verdad? Y ese tachado de ese factor en común que usted vea en el numerador y el denominador de una fracción se dice cancelar ese factor, ¿ok? Así que en este caso fíjense que yo podía cancelar el factor 2 con este factor 2 y este factor 3 con este factor 3. ¿Qué nos quedó? Muchos estudiantes me dicen, pues arriba no quedó nada, un 0. No quedó un 0, porque fíjense que ese 2 por 3 yo puedo pensar, aunque no lo escriba, que está multiplicándose por 1, porque 1 es el elemento de identidad de la multiplicación, ¿verdad que sí? Así que sí se ve el 2 y el 3, pero el 1 no se fue. Así que nos queda arriba un 1 y abajo nos queda un 2. Así que fíjense que esta sería la reducción a términos menores o simplificación de esa fracción común que nos dieron al principio, ¿ok? Bueno, pues en la siguiente lección, ¿verdad? Con esto terminamos esta lección 24. En la 25, donde espero verlo ya prontito, continuaremos viendo ejemplos adicionales de esto de reducir fracciones a términos menores o de sencillamente simplificarlas. Nos vemos entonces.